Divina. Y quiero darte la bienvenida para que la lectura y el estudio de lo que durante la semana estuvimos analizando pueda llegar a lo más profundo de tu mente y pueda moverte a la acción y pueda ayudarte a tomar conciencia acerca de las decisiones que estás tomando hoy y del uso que estás realizando del libre albedrío. Libre albedrío, amor y providencia divina. Hay una historia que el autor de estas lecciones narra y que me llamó mucho la atención. Un pastor, profesor de alumnos de secundaria, planteó lo siguiente en una de sus clases: Dios es soberano, es decir, Dios controla todo lo que sucede. Desconcertado, uno de los alumnos le preguntó al pastor: ¿tenía Dios entonces el control de la situación cuando se murió mi perrito? ¿Por qué Dios permitió que mi perro se muriera? Bueno, el pastor se quedó pensando y luego le contestó al alumno: mira, a veces Dios nos hace pasar por momentos muy difíciles a fin de que estemos preparados para cosas aún más difíciles en el futuro. Recuerdo cuánto me apenó la muerte de mi perro, narró el pastor, pero pasar por esa experiencia me ayudó a afrontar un momento aún más difícil después, cuando mi abuela murió. Después de otro corto silencio, el alumno replicó: ¿así que Dios dejó morir a mi perro a fin de prepararme para cuando Él deje morir a mi abuela? Y puede resultar algo jocosa esta anécdota. Pero sabes, aprendemos algo importante, y es que la forma en que representamos la providencia de Dios, muchas veces, la forma en que representamos la providencia de Dios y la manera en que Dios sostiene y gobierna el mundo, crea a veces preguntas inquietantes en nuestras mentes. Nuestra interpretación, estimados amigos, de la providencia de Dios está estrechamente relacionada con nuestra posición acerca de la presencia del mal en el mundo. Lo que tú creas acerca de la existencia del mal va a determinar cómo tú vas a aceptar o no la providencia de Dios en tu vida. Y esto nos lleva a plantearnos una serie de preguntas que son muy comunes a cada uno de los seres humanos. Como por ejemplo, si Dios es amor, ¿por qué el mundo es así como es hoy día? ¿Acaso es Dios quien hace que todo acontezca como sucede? Es decir, ¿acaso es Dios quien hace que el violador viole, que el asesino asesine, que el ladrón hurte, que el adúltero sea infiel? ¿Prevalece acaso siempre la voluntad de Dios? Y hay una pregunta más, estimados amigos, que solemos plantearnos a lo largo de la historia humana, a lo largo de nuestra vida incluso. ¿Ocurre siempre realmente lo que Dios quiere y como Él quiere? Pues bueno, estos planteamientos y otros más inquietan a la mente, y más a la mente secular y a la mente posmoderna. Pues las Escrituras nos da amplia evidencia acerca de principios que nos pueden dar luz para llegar a respuestas a estas preguntas, partiendo de la premisa que no todo está revelado y que no siempre entenderemos el porqué de todas las cosas, porque nuestros pensamientos y nuestra manera de ver no es los mismos pensamientos ni es la misma manera de ver de Dios. Está escrito en la Escritura. Según la Biblia, la respuesta a esta pregunta de ¿ocurre siempre lo que Dios quiere y como Él quiere? Es un rotundo no. No siempre ocurre lo que Dios quiere. No siempre ocurre como Dios quiere que ocurran las cosas. Pues muchas de las cosas que acontecen son contrarias al deseo de Dios, a la voluntad ideal de Dios. Por ejemplo, encontramos en diferentes pasajes de las Escrituras cómo Dios se lamenta de las malas decisiones que su pueblo Israel tomó en antaño, decisiones que fueron contrarias a sus deseos.
Por ejemplo, en Isaías capítulo 66, versículo 4, usted puede buscarlo, abrir su Biblia y buscarlo allí. Hoy estamos haciendo un repaso general de lo que estudiamos toda la semana. Isaías capítulo 66, versículo 4 nos dice lo siguiente: porque llamé, pero nadie respondió. Hablé, pero no quisieron escuchar, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que a mí no me agrada. ¿Ves? ¿Por qué no hizo el pueblo de Israel lo que Dios quería que hicieran y exactamente como Dios quería que lo hicieran? Por lo que estudiamos esta semana, la libertad de decisión, el libre albedrío que Dios le dio al pueblo, a cada ser humano. Y sí, hoy día seguimos viendo lo mismo. Dios no desea que haya asesinatos, que haya violaciones, pero sigue ocurriendo, Carlos. Claro, porque el límite del poder de Dios es precisamente el libre albedrío con el que Él nos creó. Anteriormente, Isaías el profeta declaró que Dios se compadeció de su pueblo y que Dios tuvo piedad del pueblo, pero sin embargo, no quiso nada de esto. Ahora Dios también se lamentó en Ezequiel capítulo 3, versículo 7, diciendo que su pueblo no quería escucharlo. Y es que Dios habla, Dios llama, Dios da las pautas, Dios entrega sus leyes, que son leyes para la preservación de la vida misma del ser humano. Pero es el ser humano y no Dios el que decide contrariar la ley de Dios. Dios pide, no mates, es mejor preservar la vida. Pero el ser humano, en un uso irresponsable de su libre albedrío, dice, yo voy a asesinar. Dios dice, no cometas adulterio y preserva la unidad familiar. Pero el hombre, en su mal uso del libre albedrío que el cielo le concedió, dice, a mí qué me importa la ley de Dios. Yo voy a estar con cuantas mujeres se me antoje, yo voy a estar con cuantos hombres se me antoje. ¿Ves? No es Dios el que causa el problema. En muchas ocasiones es el hombre mismo, o por no decirlo siempre, es el hombre mismo quien se labra sus propios líos. Bien dijo el proverbista Salomón, he aquí una cosa he encontrado, que Dios hizo al hombre perfecto, pero se complicó con muchos artificios. ¿Vas entendiendo entonces? Además, Dios también se lamentó de la siguiente manera en el Salmo 81, versículo 11 al 13, cuando dijo, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Por eso yo les dejé a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Si mi pueblo me hubiera escuchado, si en mis caminos hubieran dado Israel, sin duda alguna se hubieran ahorrado demasiados dolores de cabeza. ¿Acaso no podría Dios lamentarse de nuestra situación actual? ¿Acaso no podría Dios también lamentarse de la misma manera en la actualidad por nuestras decisiones desacertadas? ¿Acaso Dios no podría decir de ti, pero es que Él no quiere escucharme? Entonces tendré que dejarlo a la dureza de su corazón, porque ella quiere caminar en sus propios consejos. Si tan solo me escuchara. Si en mis caminos quisiera caminar tan solo, se pudiera ahorrar tantos líos. ¿Sabes, estimado amigo? Dios desea profundamente que usted y yo lo escuchemos, pero regularmente usted y yo solemos negarnos a escuchar a Dios. Y ya sabes que escuchar a Dios implica acción hacia lo que Dios quiere, acción hacia el ideal de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Jesús también se afligió por las decisiones de su pueblo que eran contrarias a su voluntad. Allá en Mateo capítulo 3, versículo 37, la escritura dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos bajo sus alas, pero no quisiste? ¿Acaso Dios podrá decir lo mismo de ti, lo mismo de mí? Podríamos parafrasear, en lugar de Jerusalén, decir, poner tu nombre tal vez, poner mi nombre, Carlos,
que matas las palabras escritas en la Biblia y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces he querido protegerte como la gallina protege sus pollos bajo sus alas? Pero tú no quieres, Carlos. Andrea, María, Jennifer, Pedro, Juan, qué sé yo cómo te llamas tú. ¿Acaso no sería una lamentación también para nosotros hoy? Este versículo, estimados oyentes de Inicia Bien tu Día, utiliza uno de los dos términos griegos principales usados en el Nuevo Testamento para designar la acción de querer o desear en el sentido de estar dispuesto. El pueblo quiere, el término usado es telo. El pueblo quiere directamente lo contrario de lo que Cristo quiso. También el mismo vocablo griego, telo. En el mismo sentido, Lucas capítulo 7, versículo 30, estimados amigos, dice que los fariseos y los sabios de la ley, cuando rechazaron el bautismo de Juan, desecharon el plan de Dios para ellos. Utilizaron su libre albedrío para impedir que Dios ejerciera su voluntad ideal sobre ellos, poder salvarlos, poder rescatarlos. Allí se utiliza el otro término que designa la idea de querer en el Nuevo Testamento en un claro ejemplo de rechazo de la voluntad divina por parte de los seres humanos. Y es que sí, Dios tiene una voluntad ideal que Él desearía que se cumpliera en todo el planeta Tierra. Pero recuerden que por el libre albedrío que Él nos dio y por el mal uso que hoy día hacemos desde que Adán y Eva desobedecieron de ese libre albedrío, entonces Dios no está ejecutando su voluntad ideal, sino su voluntad correctiva o redentora. Es decir, Dios, a pesar de todos los males que ocurren en el mundo, procura siempre escribir derecho sobre renglones torcidos. Todo el mal que llega a nuestra vida, Dios siempre a la postre trata de darle la vuelta para hacernos bien, para beneficiarnos. Según estos y otros numerosos pasajes, estimados amigos que nos sintonizan, ocurren muchas cosas que Dios no desea que sucedan, y esto hay que tenerlo claro para que dejemos de quejarnos tanto en contra de nuestro Dios. Ocurren muchas cosas que Dios no desea que sucedan según estos y otros numerosos pasajes, simplemente porque los seres humanos, es decir, usted y yo, muchas veces utilizamos nuestro libre albedrío para elegir lo contrario de lo que Dios quiere. Entonces Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, hablando del sábado. Y el hombre dice, ¿qué voy a guardar yo el sábado? Me voy a adorar en el domingo. Estamos contrariando la voluntad ideal de Dios, ¿te das cuenta? Y entonces vienen males sobre nosotros. Dios dice, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, por ende debes cuidarlo, protegerlo, no consumir alucinógenos, no consumir bebidas embriagantes, no consumir nada que dañe tu cuerpo. El hombre dice, mi cuerpo es mío y hago con él lo que se me dé la gana. Y entonces vienen las enfermedades, todo lo que ya usted conoce que llega como consecuencia de esto. Pregunto, ¿fue Dios el que produjo el problema en ti? No, fuiste tú mismo al utilizar mal el libre albedrío que el cielo te concedió. ¿Me hago entender? Creo que es muy claro, o por lo menos espero estarme haciendo entender. Otro ejemplo, las Escrituras enseñan que Dios desea que todos los hombres seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Usted lo puede leer en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Dios desea que todos los hombres sean salvos y ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese deseo de salvar a todos hace parte de la voluntad ideal de Dios. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento para que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Esa es la voluntad ideal de Dios. Sin embargo, trágicamente, muchos van a negarse la oportunidad de ser salvados por Dios. En un uso, podríamos decir, irresponsable de su libre albedrío, o en un mal uso de su libre albedrío. Y es que sí, Dios quiere salvar a todos,
pero Dios no va a obligar a nadie a ser salvado, porque entonces ya no sería amor, ya no sería redención, sería ¿qué? Obligación. ¿Y quién va a querer ser salvado si no quiere ser salvado? ¿Ah? Nadie. Y hay pasajes en las Escrituras que hablan acerca de la realidad, la triste, digamos, realidad del deseo de muchos no ser salvados por Dios. Como por ejemplo en Daniel capítulo 12, versículo 2. En Juan capítulo 3, versículo 18, o el capítulo 5, versículo 11, 12, 28, 29. También puedes leer segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 10, o Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 15. Estos pasajes narran cómo muchas personas están tomando hoy, así como en antaño, decisiones que les impedirán ser salvados por Dios, y no porque Dios no quiera salvarlos, pues Dios quiere salvar a todos, sino porque esas personas no quieren ser salvadas por Dios. Y Dios no se impone ante nadie. Y entonces Dios va a ser feliz porque hay personas que deciden que no sean salvas por Él. No, esto no complace a Dios. Por eso Él exclama en Ezequiel capítulo 18, versículo 32 lo siguiente: no me agrada la muerte del que muere, dice el Señor. Conviértanse pues y vivan. ¿Te das cuenta? ¿Quiere Dios que se pierda el que toma la decisión de perderse y de no ser salvado por Dios? En ninguna manera. Dios no quiere que nadie se pierda. Él no quiere la muerte del que muere. Hablándolo ya en términos físicos, ¿quiere Dios que sea asesinado el que es asesinado? En ninguna manera. ¿Quiere Dios que suceda la violación de la persona que es violada? Tampoco. ¿Quiere Dios que sea robado lo que fue hurtado? Tampoco. En síntesis, ¿quiere Dios que el mal que hoy exista? Absolutamente no. Absolutamente no. Él no se complace en el mal. No me agrada la muerte del que muere, dice el Señor. Conviértanse pues y vivan. Pero siempre está la decisión, está el llamado: conviértete para que vivas. No quieras perderte. No mal utilices el libre albedrío para hacer lo que te dé la gana, viviendo lejos de la voluntad de Dios. Conviértete, dice Dios, para que tengas vida en abundancia. En este y muchos otros aspectos, estimados oyentes, Dios no consigue lo que quiere. ¿Te das cuenta? Él quiere salvar a todos, pero muchos decidirán no ser salvados por Él al no reconocerlo como su Salvador personal. Y en este, como en otros, entonces Dios no va a conseguir lo que quiere en su voluntad ideal. Puesto que Dios respeta el libre albedrío que le ha concedido a cada una de sus criaturas, no depende de Él que éstas utilicen su libertad de decisión para hacer el bien o hacer el mal. ¿Ves? Dios no nos creó con chips a la obediencia, no nos creó con chips al mal, no, nos creó con libertad de decisión. Yo decido hacer el bien o yo decido hacer el mal. Pero entonces, ¿por qué tanto problema pues? Pues es que el problema está en que cuando tú decides hacer el mal, estás rompiendo con el orden natural establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Estás irrumpiendo en la voluntad ideal de Dios para la armonía, la paz, para la preservación de la vida, para la preservación, podríamos decirlo ya en términos muy humanistas, de la raza humana. ¿Te das cuenta? Por eso hay problema cuando usted utiliza su libre albedrío para actuar mal. Si es que Dios te da la libertad, pero entonces date cuenta que estás irrumpiendo y que estás rompiendo, quebrando lazos de armonía, lazos de vida, lazos de preservación. Mejor dicho, usted creo que ya me entiende bien. Hasta aquí, estimados amigos, incluyendo en la lección anterior de la semana pasada, hemos señalado dos pensamientos cruciales para tener en cuenta en relación con el problema del mal. Primero, hay muchas cosas que no sabemos, que no entendemos y que tal vez en esta tierra no vamos a entender. Segundo, Dios no siempre consigue lo que quiere,
porque usted y yo a menudo ejercemos nuestro libre albedrío contrariamente a lo que Dios desea que usted y yo pues hagamos. ¿Te das cuenta? El límite del poder de Dios es ese libre albedrío con el que Él nos creó. Él, en su ser todopoderoso, no puede violentar esa libertad de decisión. O mejor dicho, pudiera hacerlo, sí, pudiera hacerlo en su soberanía. Pero deciden utilizar su poder, su ser todopoderoso, por respeto a Él mismo, a su carácter de amor, a su carácter de libertad y por amor a usted y a mí también. Esto nos lleva entonces a un tercer punto crucial que se aborda en la lección de esta semana en curso. Y ese tercer punto crucial tiene que ver con lo siguiente: el mal es el resultado del mal uso del libre albedrío por parte de las criaturas, por parte de usted y de mí. Y lo hemos venido enfatizando desde hace 2 semanas atrás. El mal es el resultado del mal uso del libre albedrío por parte de las criaturas. ¿Por qué Dios no hace entonces, preguntará alguien, que todos actúen siempre como Él quiere? Bueno, repito, no nos creó con un chip de obediencia. No nos creó con un cerebro programado para estar obligados a movernos en una línea conductual. No, nos creó con libertad de decisión. Pues si Él hiciera que todos actuemos siempre como Él quiere que actuemos, entonces simplemente usted y yo no poseeríamos libre albedrío, lo que es necesario para que el amor pueda existir. Recuerde que amor obligado no es amor. Puede ser cualquier otra cosa disfrazada de amor, pero jamás será amor. Tiene que haber libertad. Tiene que haber decisión para que el amor sea verdaderamente amor. Y este es un punto al que volveremos más adelante. Este enfoque, estimados amigos, se conoce como la defensa o la argumentación basada en el libre albedrío y sostiene que Dios no determina las decisiones de las criaturas, sino que Él les concede el libre albedrío para que decidan libremente en favor o en contra de lo que Él prefiere, y por lo tanto, para hacer el mal incluso. En consecuencia, lo que usted y yo, dotados de nuestra libertad de decisión, hacemos, no depende de Dios. No depende de Dios que alguien tome la decisión de asesinar a otros. No depende de Dios que alguien tome la decisión de volverse corrupto y de malversar los recursos del erario. No depende de Dios que alguien se vuelva tirano y empiece a pisotear la dignidad de sus coterráneos. No depende de Dios que el mal surja en medio de la sociedad. Carlos, pero ¿cómo que no? Y yo pensé que era así. Ah, bueno, es que no, pensábamos mal entonces, o pensabas mal entonces. Porque lo que las criaturas dotadas de la libertad de decisión hacemos no depende de Dios, depende de la decisión propia que usted y yo tomamos. Desgraciadamente, muchos de nosotros hemos abusado con horribles resultados de nuestra libertad de elección para hacer lo malo, y cuando llegan los horribles resultados, descaradamente, y yo quiero aquí que usted me permita ser muy franco, trataré de no ser mordaz y directo, pretendiendo no ser cortante. Cuando llegan los horribles resultados, descaradamente nos atrevemos dizque a levantar la vista al cielo y a decir: Dios, ¿y por qué esto me está pasando a mí? Me imagino yo a Dios mirando desde el cielo. ¿Por qué tomaste esa decisión equivocada de utilizar mal tu libre albedrío con el que te doté? Dios, ¿y por qué mi esposa me está dejando? Tal vez Dios, me lo imagino yo, no sé si pase así realmente o no, pero aquí como para tratar de ilustrarlo, imagino a Dios mirándote desde el cielo.
¿Te mandé yo a que fueras infiel? No, fue tu libre decisión. ¿Por qué Dios permites o me castigas con este cáncer de pulmón? Tal vez Dios pudiera contrapreguntar, ¿acaso yo te puse el cigarrillo, el tabaco en tu boca? ¿Ves? Somos descarados cuando las horribles consecuencias de la malutilización del libre albedrío llegan a nosotros, empezando a acusar al más inocente de todos, al que nada tiene que ver con el problema del mal en nuestra vida, nuestro Dios. Sin embargo, Dios sí tiene buenas razones para conceder ese libre albedrío, sin el cual algunos grandes valores, como el amor mismo, no serían posibles. Según muchos filósofos, estimados amigos, incluidos filósofos ateos, la defensa del libre albedrío resuelve el problema lógico del mal, ya que muestra cómo Dios puede ser todopoderoso, puede ser todo omnisciente y totalmente bondadoso, aunque permita la existencia del mal en el mundo. Y recuerde, sí, Dios permite, pero Dios no origina el mal. Y Dios permite en la libertad de decisión que tenemos nosotros, de elegir seguirlo o de elegir no seguirlo a Él. Sin embargo, muchos plantean que, dado el tipo y la cantidad de mal existente en el mundo, es improbable que Dios exista. Se van a ese extremo, como se expondrá en las siguientes lecciones, por ejemplo, en la lección que viene la próxima semana. Así que invitados desde ya para que el próximo lunes estén conectadísimos con nosotros también en Inicia Bien Tu Día de la Radio Mundial Adventista, que se origina desde los 1470 AM. Y también en los 1360 AM. Recordamos que hoy nuestro pastor Jason y nuestro pastor Johnny se encuentran en medio de un congreso de laicos en la Asociación del Caribe Colombiano de los Adventistas del Séptimo Día. Por eso no nos acompañan, y nuestro amigo Manuel Montalvo está en algunas diligencias médicas. Pero aquí estamos para honra y gloria de Dios, compartiendo con ustedes. Muchos de estos personajes que defienden el concepto del libre albedrío para resolver el problema lógico del mal se van al extremo de decir que, como existe tanto mal en el mundo, entonces Dios no existe. Ahora pasemos primero a otra cuestión previa. Si el mal es el resultado del uso indebido del libre albedrío por parte de cada uno de los seres humanos, ¿por qué entonces Dios los creó con libre albedrío? ¿No hubiera sido mejor que Dios los creara con el chip de la obediencia permanente, de la lealtad constante? Pues yo he considerado que esa hubiera sido una solución muy mediocre y muy facilista, y mi Dios no es mediocre ni facilista. Mi Dios es Dios de imposibles. Y reiteramos, si Dios hubiera hecho esto, usted y yo no tendríamos libertad de elección. Seríamos como robotcitos ahí, leales, programados solo para la obediencia y la lealtad a Dios. Pero entonces Dios es el culpable por habernos creado con la libertad de elección. Reiteramos que no es el culpable. El culpable soy yo, que decido mal utilizar la libertad de elección con el que Él me creó. ¿De acuerdo? ¿Puedes hacer que alguien te ame? Valdría la pena hacernos la pregunta. ¿Puedes hacer que alguien te ame? Pues imagínate que tuvieras el poder de controlar la mente de otra persona. ¿Podrías hacer que te amara? No. Ahora, aquí quiero traer a colación una realidad muy común en diferentes regiones de Colombia. Triste y lamentablemente, me he encontrado con sinnúmeros de historias de personas que acuden, no sé cómo calificarlas, a hechicerías, vamos a decirlo en los términos que ellos los narran, a hechiceros, a brujos, para que le hagan preparaciones con el propósito de hacer volver al ser que se les fue. Los, entre comillas, amarran, te tienen amarrado, escuchamos decir por ahí. Pero sabes, incluso aunque Satanás tiene cierto poder y podría suceder lo que tú
pides que te hagan estas personas aliadas al diablo, la persona estará contigo como producto de la cosa que le estés haciendo y no como producto de un amor verdadero y de un amor sincero. Así que tú mismo eres el que te estás engañando, porque de otra manera esa persona ya no estaría ahí a tu lado. Por ende, valga el llamado, si es que algún oyente está en medio de estas prácticas, en el nombre de Jesús y en su sangre poderosa, abandone esas prácticas hoy mismo. Libérese usted mismo de las garras del enemigo en el nombre de Jesús y permita la liberación y la libertad de decisión de esa otra persona. Y si es que usted de pronto se siente víctima de esto, entonces acuda a Cristo, quien rompe las cadenas del mal, quien te libera de las garras del enemigo. No puedes obligar a nadie a amarte, porque jamás de los jamases eso será amor. ¿Pero por qué no? Bueno, porque por naturaleza el amor no puede ser forzado jamás, no puede ser coaccionado, no puede ser determinado por otra persona, sino que requiere libre albedrío, es decir, requiere de la libertad de decidir amar o de decidir no amar. El amor, estimados amigos, debe ser dado y recibido de manera voluntaria. Una relación amorosa, por lo tanto, no puede ser provocada por una sola de las partes, nunca, por muy poderosa que esa parte sea. Incluso si tú pudieras poseer el poder de controlar la mente de alguien, no podrías hacer que te amara. Podrías hacer tal vez que esté a tu lado, pero no que te ame. Porque tan pronto como tú controlaras su mente, el amor de esa persona hacia ti ya no sería genuino. Por ende, ya no sería amor. Similar ocurre con nuestro Dios. No va a controlar tu mente. Dios no es un controlador de mentes, no. A menos que tú te sometas a su voluntad, igual Dios no controlará tu mente, pero sí impresionará tu mente sobre lo que es correcto y lo que deberías hacer. Pero siempre la decisión de si lo harás o no será tuya. Elena de White, la escritora norteamericana, y quienes los adventistas del séptimo día creemos firmemente que Dios le concedió el don de la profecía para estos tiempos, escribió lo siguiente: el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido bajo ninguna circunstancia. No puede ser obtenido por la fuerza, tampoco puede ser obtenido por la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Cuando quise pretender a mi esposa, no la obligué a amarme. Tuve que conquistarla. Con ella bromeamos algunas veces cuando recordamos nuestros inicios. Y me toca decirle, me complazco en decirle, yo sí puedo decir a boca llena, te conquisté. Y nos reímos, porque realmente el primer te amo de mi esposa hacia mí surgió alrededor de 8 meses después de estarla pretendiendo. Y bueno, el amor conquistó al amor. Lo mismo ocurre con Dios. Dios te conquista con su amor, no con su poder. Dios te conquista con su bondad, no con sus juicios. ¿Me hago entender? Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, continúa diciendo Elena de White, la felicidad de todos los seres inteligentes siempre va a depender de su perfecto acuerdo con los grandes principios de su justicia, de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Dios no halla placer en una obediencia forzada y otorga a todos, por esta razón, libre albedrío para que podamos servirle voluntariamente. Es diciente y se explica solo. Podemos concluir entonces que una auténtica relación de amor solo es posible
si Dios concede a sus criaturas la libertad de querer de otro modo que como Dios prefiere. Esto significa que el amor requiere la posibilidad del mal. Es decir, si Dios da a las criaturas libre albedrío, del tipo requerido para que amen genuinamente, debe existir entonces la posibilidad de que esas criaturas hagan mal uso de ese libre albedrío, en la libertad de ese libre albedrío para desobedecer a Dios, aunque no es la voluntad ideal de Dios que le desobedezcan. Por lo tanto, también debe existir la posibilidad de que ellos hagan el mal, tal cual como Dios creó a Adán y a Eva, con la posibilidad de desobedecer, como de hecho ocurrió, pero no es que Dios los predestinara para que desobedecieran. En tal sentido, Elena de White también dice que privar al ser humano de esa libertad sería robarle su prerrogativa como ser racional, como un ser simplemente convertido en un mero autómata. Dice ella, no es el propósito de Dios forzar la voluntad de nadie. El hombre fue creado moralmente libre. Pero vuelve a alguien a plantear la pregunta, pero ¿y entonces por qué tanto problema en que yo me comporte mal, pues? ¿Por qué tanto problema y tanta alaraca de que yo decida no obedecer a Dios? ¿Ah? Déjenme ser libre. Reiteramos parte de la respuesta, sin ser la respuesta absoluta. Porque es que cuando tú decides utilizar mal tu libre albedrío, estás quebrando con el orden natural de la creación de Dios. Y estás dañando ese orden natural. Y estás atentando contra lo más sagrado que es la vida, dicen algunos. Ahí está el problema. Si fuera que el mal uso de tu libre albedrío te afectara solamente a ti y no a quienes te rodean, pues vaya y venga, digo yo en términos humanos. Aunque de igual manera a Dios sí le importaría. Pero resulta que toda decisión, buena o mala, toda acción, positiva o negativa, que usted y yo ejercemos, terminan afectando para bien o para mal a todos los demás. Y es lo que Dios tampoco anhela. Recordemos que el libre albedrío no quería que el mal existiera. Recuérdalo, el libre albedrío no quería que el mal existiera. Si ninguna criatura se hubiera rebelado contra la ley del amor divino desinteresado, nunca habría existido el mal en el universo y el ser humano hubiera seguido con el libre albedrío. Eso es importante tenerlo claro. Por tanto, el amor no exige que el mal ocurra. El amor no exige que el mal ocurra, sino solo que las criaturas posean una libertad de la que puedan hacer mal uso. Pero, por supuesto, preferiblemente que hagan un buen uso de ese poder de decidir. La defensa o la argumentación basada, estimados amigos, en el libre albedrío es coherente con la opinión de que habría sido mejor que el mal nunca hubiera ocurrido, en contraste con los planteamientos de la culpa feliz, y de esto se habló en lecciones anteriores. Pero sabes, si Dios concede por amor el libre albedrío a sus criaturas, el hecho de que éstas elijan el mal, volvemos a repetirlo, no depende de Dios. Dios me creó a mí con libertad de decidir, de elegir. Y si yo decido elegir mal, no depende de Dios. ¿Depende de quién? De mí mismo. Los resultados, ¿de quién dependen? De mí, no de Dios. Esto nos debe llevar a un cuarto punto que es crucial en relación con el problema del mal. Y tiene que ver con que Dios no deseaba que el mal entrara en su creación previamente perfecta, pero lo permitió porque lo contrario, si no lo hubiera permitido, entonces esto excluiría el amor mismo. Como enseñan sistemáticamente las Escrituras, el mal es ajeno a la creación perfecta de Dios. No es el resultado de las acciones de Dios. Y vuelvo a repetirlo, el mal no es el resultado de las acciones de Dios, sino de las acciones de otros que se rebelaron contra la voluntad de Dios, quien fue el que creó el mundo bueno en gran manera, como está descrito en Génesis capítulo 1, versículo 31. Ahora,
El mal, por su parte, fue el resultado de la desobediencia ¿de quién? ¿De Dios? No, de las criaturas. ¿Por qué? Pregunta alguien. ¿Por qué entonces Dios simplemente no hace que todos hagan siempre lo que Él quiere? Bueno, ya hemos venido dando respuesta a esto. En resumen, Dios concede libre albedrío a las criaturas por amor. Recuerde, por amor. Él es amor. Y una auténtica relación de amor requiere libertad. Ya hicimos énfasis en esto también. Dios no fuerza la voluntad de las criaturas porque hacerlo destruiría la posibilidad misma de que existiera una relación de amor. Ya sería una relación, podríamos decir, de amo y siervo, de amo y esclavo. Sin embargo, algunos se preguntarán cómo sabemos, a la luz de las Escrituras, que el amor realmente requiere libre albedrío. Pues bueno, en primer lugar, la Biblia describe repetidamente el amor como concedido y aceptado voluntariamente. Pues Dios mismo ama voluntariamente, conforme está escrito en Oseas, capítulo 14, versículo 4. Por eso, Dios requiere de los seres humanos que lo amemos y amemos a los demás, aunque Él nos deja en la libertad de hacerlo o de no hacerlo. Como por ejemplo está escrito en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, o en Mateo capítulo 23, versículos 37 al 40. Luego, si recuerdas aquel muy conocido pasaje de las Escrituras, que está en Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 y también en el versículo 16, ¿Dios es qué? Dios es amor. Dios es amor. En consecuencia, estimados amigos que sintonizan esta programación, el amor es el más elevado valor y el mayor bien del universo. Sin embargo, Dios no obliga a nadie a amar, reiteramos. ¿Por qué Dios no obliga a amar para que no haya mal en el mundo? Bueno, porque no puede hacerlo, así de sencillo. Dios no puede obligar a nadie a nada. Si Dios pudiera determinar que todos amaran perfectamente todo el tiempo, como Él requiere, como Él prefiere, Él pudiera hacerlo. Pero entonces el amor no sería amor, porque recuerda que el amor no puede ser forzado, no puede ser coaccionado, no puede ser determinado por otro tampoco. Yo decido amar, o yo también decido no amar. No se trata de un principio externo a Dios y al que Él esté obligado, sino que se fundamenta en la naturaleza misma del ser de Dios. Dios es amor y no puede negarse a sí mismo. Para que no existiera la posibilidad del mal, Dios tendría que eliminar el libre albedrío y de esta manera entonces eliminaría la viabilidad misma de una relación de amor genuino con sus criaturas, lo que estaría en contra de su carácter amoroso. Pero reiteramos lo que está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dios no puede negarse a sí mismo. Por tanto, esa es la razón por la que no te creó con el chip de la obediencia y de la lealtad solamente. Por eso fue que Él te creó con la libertad de decidir amarlo o de decidir no amarlo, de decidir obedecerle o de decidir no obedecerle. Si alguna vez tú tal vez has participado en un proyecto de grupo, sabes que el resultado final no va a depender solo de tu aporte o del aporte de alguien más, sino que el resultado final va a depender también de las contribuciones que cada uno de los miembros del grupo realice al trabajo que se está haciendo. A semejanza de esto, estimados amigos, el estado de este mundo es el resultado no solo de lo que Dios hace, sino también de las decisiones libres de innumerables criaturas y de innumerables malas decisiones que actualmente, por ejemplo, estamos tomando alrededor de 8,000 millones de seres humanos que somos perfectamente individuales y perfectamente libres de decidir. Es claro. Algunos piensan que Dios hace que todo ocurra como Él quiere, como a Él se le antoja. Pero si Dios realmente concediera a sus criaturas el libre albedrío analizado anteriormente y ellas usaran indebidamente esa libertad, de ello entonces van a resultar muchas cosas que Dios no causa y que Dios no quiere que ocurran. Y ejemplos prácticos hay a granel. Y seguramente usted conocerá muchos ejemplos de
situaciones que desencadenaron en tragedias por haber tomado decisiones equivocadas. Ahora bien, ¿acaso no enseña la Escritura que Dios hace todo según el propósito de su voluntad, como está escrito en Efesios capítulo 1, versículo 11? Sí. Pero en este punto, estimados amigos, vale la pena distinguir entre la voluntad ideal de Dios y su voluntad correctiva. De esto hablamos hace unos pocos días. Es útil distinguir entre la voluntad ideal de Dios y su voluntad correctiva. La primera, es decir, la voluntad ideal de Dios, se refiere a lo que Dios realmente prefiere, lo que Dios realmente quisiera que ocurriera. Lo que ocurriría si todos hiciéramos lo que Dios desea, si andáramos conforme a sus mandamientos bíblicos. En ese caso, el mal no existiría si todos actuáramos de acuerdo con la voluntad ideal de Dios. Por otra parte, estimados amigos, la voluntad reparadora de Dios es la que opera en respuesta a las decisiones libres de las criaturas, incluidas las malas. La voluntad reparadora de Dios es la voluntad o el plan de Dios para remediar los males del mundo, que son el resultado de las malas decisiones de nosotros los seres humanos. ¿Te das cuenta? Entonces ahí utilizamos una frase muy conocida. Dios siempre escribe derecho sobre renglones torcidos. Dios se la pasa tratando de corregir todo lo malo que nosotros hacemos. En los concursos de cocina de la televisión, los chefs deben utilizar determinados ingredientes, pero aparte de eso, son libres de emplear cualquier otro ingrediente que ellos elijan por su propia decisión para preparar el plato que quieren. El resultado final incluye, estimados amigos, muchos ingredientes de su elección, pero también algunos que ellos no seleccionaron. De manera semejante y guardando las debidas proporciones, la voluntad reparadora de Dios tiene en cuenta las decisiones libres de las criaturas, incluso aquellas decisiones malas. Como consecuencia, muchos de los, podemos entrecomillar, ingredientes de la historia son el resultado de las decisiones de las criaturas, incluidas las malas, y no de las determinaciones propias de Dios. Junto a estas decisiones, Dios toma también sus propias decisiones y actúa entonces para remediar todas las situaciones en la medida de lo posible, sin socavar la libertad de decisión de cada uno de nosotros. Pues si lo hiciera, socavaría también el amor. Sin embargo, ocurren muchas cosas que Dios no desea porque usted y yo muchas veces actuamos a menudo en contra de la voluntad ideal de Dios. Ahora consideremos, por ejemplo, el caso de José para ir cerrando este espacio. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Esto era un acto muy malvado. Pregunto, ¿quería Dios, era la voluntad ideal de Dios que sus hermanos vendieran a José como hermano? No. Pero Dios añadió entonces a este mal sus propias acciones para producir el mayor bien posible en medio de esta decisión errónea de mal utilizar el libre albedrío por parte de los hermanos de José. De allí que José finalmente le dijo a sus hermanos en Génesis capítulo 50, versículo 20 lo siguiente: ustedes pensaron en hacerme mal, utilizaron mal su libre albedrío, pero Dios lo encaminó a bien en su voluntad ideal, en su voluntad correctiva, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente, incluidos a nuestra familia. ¿Te das cuenta? En este y en todos los demás casos, estimados amigos, si todo ocurriera como Dios prefiere, pues nunca se produciría el mal, porque Dios no quiere que ocurra ningún mal. Pero cuando el mal ocurre, Él obra entonces para contrarrestarlo y hacer que el bien triunfe en última instancia. Un día no muy lejano, estimados amigos, y aquí hay buena noticia. Mi Dios, tu Dios, erradicará el mal para siempre. En ese entonces, según Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las primeras cosas habrán pasado. ¿Y cuáles son las primeras cosas?
estas que hoy vivimos como consecuencia y resultado del mal uso del libre albedrío que el cielo nos concedió. Esto nos lleva a un último punto que quedará aún más claro en la lección de la próxima semana. Dios permite temporalmente el mal a pesar de que lo detesta profundamente y porque impedir su existencia excluiría al mismo tiempo el amor. Dios permite temporalmente el mal, a pesar de que lo detesta profundamente y porque impedir su existencia excluiría al mismo tiempo el amor. A su vez, destruirlo prematuramente, destruir el mal prematuramente, dañaría la confianza necesaria para que exista el amor. En esto consiste la providencia del amor. Por eso, al final del tiempo, los justos dirán: justos y poderosos son tus juicios. Incluso los que decidieron no ser salvados por Dios reconocerán también lo mismo: justos y verdaderos son tus juicios. Y no quedará ni una sola duda acerca del amor de Dios por sus criaturas. Es claro, mis amigos. Hasta aquí nos hemos centrado principalmente en las decisiones humanas, en esas decisiones que muchas veces no están conforme a la voluntad ideal de Dios. Sin embargo, las Escrituras muestran un panorama mucho más amplio. En el próximo estudio, que empezamos el próximo lunes, vamos a estar estudiando que las decisiones de las criaturas sobrenaturales, es decir, los ángeles leales y los caídos o los demonios, también desempeñan un papel enorme en el contexto del conflicto cósmico. Que Dios te bendiga y que Dios te permita empezar a tomar conciencia de cuáles son las decisiones y de cómo estás utilizando el libre albedrío que Él te ha concedido. Y que a partir de hoy, para honra y gloria de su nombre, ese libre albedrío, usted y yo, lo utilicemos para honrar y glorificar el santo nombre de nuestro Creador, de nuestro Salvador Jesucristo. Y de esta manera le permitamos su gran deseo, el de salvarlo a usted y el de salvarme a mí. Un fuerte abrazo.